Bien, nuestra última clase va a ser bastante sucinta, bastante precisa, concisa y quizás en el menor tiempo posible. Y bueno, lo que extraña cada vez es que haya menos participantes en la teoría. Entonces es lo que está ocurriendo. Supongo que ya con la seguridad de que casi no va a afectar en nada realmente sus notas. Eso por una parte creo que es positivo, por una parte, pero creo que la asistencia debe ser de inicio a fin. Pero bueno, son las reglas del juego, así que todo está planteado, y ustedes hacen pues, sus sumas, sus restas, hacen sus cálculos, ¿no? Y eso también es el juego. Bien, entonces vamos a hacer nuestra última sesión de teoría y al final vamos a de alguna manera hacer un análisis rápido respecto a algunos puntos y nuestra participación, ¿no? Así que vamos a ir pensando un poco. Como les decía, la clase de hoy es una clase bastante rápida y corresponde al tema dentro de las patologías de ganglios salivales. Ya la clase pasada dijimos que había dos grupos: las patologías no neoplásicas, comúnmente conocidas como patologías reactivas, ¿no? Donde está quizás el grueso de patologías de las glándulas salivales, patologías de tipo infecciosa, inflamatoria, reactiva, etc. Y en práctica hemos desarrollado, creo yo, las dos, digamos, frecuentes, sobre todo en mucoceles. Ustedes van a encontrar prácticamente gran cantidad de casos de mucoceles, sobre todo en mucoceles de extravasación. Así que creo que eso también lo tienen bastante internalizado. Las patologías más comunes, más frecuentes de glándulas salivales obesas, y es justamente el mucocele. En el grupo de las patologías neoplásicas, pues hay que recordar de que las neoplasias también siguen el desarrollo, neoplasias de glándulas salivales siguen el desarrollo de cualquier otra neoplasia, ¿no?, que ya nosotros hemos desarrollado. Patología general, y también hemos desarrollado algunas en patologías comatológicas, ¿no?, como es el cáncer epidemioide, por ejemplo, ¿no?, o cáncer de células escamosas. Entonces, los fenómenos, ¿verdad?, de proliferación, de formación de estas neoplasias malignas, las características generales, ¿no?, de cromatismo, pleomorfismo, atipia celular, mitosis atípica, anaplasia, infiltración, invasión, metástasis, siguen los mismos parámetros también en neoplasias malignas, cáncer de glándulas salivales. Lo mismo, claro, pero digamos que está relacionado a lo que es glándulas salivales. Y así como hay neoplasias benignas en otros tejidos, otros órganos, y también malignas, de igual manera también en glándulas salivales hay neoplasias benignas y neoplasias malignas. Y el comportamiento biológico también sigue los mismos parámetros. Es básico. Las neoplasias benignas tienen esas características que ya ustedes conocen, ¿no? Son, digamos, delimitadas, a veces son encapsuladas, están formadas por células diferenciadas, ¿verdad? No tienen anaplasia, no son invasivas, ¿verdad?, no son metastásicas, no ponen en riesgo o en peligro la vida del paciente, ¿verdad?, pero sí
Y las neoplasias malignas pues son infiltrativas, son ulcerativas, son infiltrativas, son metastásicas. Y aquí vamos a ver de que una de las características, por ejemplo, de la metástasis, porque en realidad vamos a ver carcinomas, porque recuerden ustedes que las glándulas salivales tienen origen, ¿no? Digamos, ectodermo, ¿no? Básicamente, epitelial. Y entonces las neoplasias malignas están dentro del grupo de los carcinomas o específicamente adenocarcinomas. Que son los más frecuentes. Y digamos que más frecuentes, cuando yo le menciono más frecuentes, pues en realidad pareciera que sean altamente frecuentes. Recordemos nosotros de que el cáncer más común de cavidad bucal es el cáncer de células escamosas o epidemioides, ¿no? ¿Cuánto representa? Solo el 3% de todos los cánceres. Y el cáncer de glándulas salivales representa muchísimo menos, es decir, es poquísimo frecuente, relacionándolo a los cánceres en general, ¿no? Cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de piel, etc. No hay epidemia del 3%. Y de los cánceres en boca, miren, el más común, más del 95% es cáncer epidemioide. O sea, cáncer de glándulas salivales es realmente de poquísima. Pero es importante saber, es importante conocer, porque de alguna manera nosotros debemos saber diferenciarlo, ¿no? Para que poder hacer el diagnóstico. Además, también quiero mencionarles de que, pues, estos parámetros no generales de las neoplasias también son, digamos, considerados en los cánceres o en las neoplasias de glándulas salivales. Y vamos a describir no todas las neoplasias benignas o malignas, sino he escogido dos benignas, las más frecuentes, y dos malignas, también las más frecuentes, y creo que con eso vamos a estar nosotros bien, y que eso nos permita de repente pues, interesarnos un poco más y hacer una lectura ya posterior de lo que es las. Sí, lo que dije es de que de los cánceres en boca, el más frecuente es el cáncer de células escamosas, cáncer de piel. Representa, digamos, el 95%, más de algunos dicen 98% de todos los cánceres en boca. Entonces quiere decir que si representa el 98%, hay un 2% de los otros cánceres, ¿no? Y dentro de esos otros cánceres, donde hay osteosarcomas, monosarcomas, etc., ahí está también el cáncer de glándulas salivales. Digamos que su frecuencia es bastante baja. Entonces, lo que sí ustedes seguramente en algún momento van a poder observar en su práctica clínica es el carcinoma epidemioide o cáncer oral de células. No, también carcinoma epidemioide. Bien, entonces, pues como les decía, hoy vamos a hablar de las patologías neoplásicas. Recordando de que las neoplasias son proliferaciones descontroladas, indeterminadas, dependientes de una transformación o de una alteración mutagénica. Es decir, los factores en realidad los factores carcinogénicos casi van a ser lo mismo. Hay factores físicos, hay factores químicos, hay factores biológicos, hay virus transformadores también, etc. Y todos ellos van a actuar en el aparato básicamente mitótico de la célula, generando un descontrol de la mutación. Eso es, y eso es lo que ocurre en todos los cánceres. Mucho más en los cánceres, mejor dicho, mucho más en las neoplasias malignas. Todas las neoplasias responden a qué? A un cambio mutagénico. Cuando ustedes ven una neoplasia, cualquiera sea el caso, ¿no? Eso responde a qué? A una alteración de un gen, de repente de un gen que induce a la proliferación, de repente un gen que controla la mitosis, etc. Un cambio mutagénico. Y cuando hablamos nosotros de neoplasia
Bien, entonces, entre las neoplasias benignas o las neoplasias benignas, pues, digamos que tenemos básicamente dos que hay que recordar, ¿no? Y que ya hemos desarrollado el día de hoy en la práctica, que es el adenoma pleomórfico o tumor mixto. Yo creo que ya repetir lo que ayer se ha hablado, creo que ya va a ser un poquito tedioso, ¿no? Y solo recordarles que el tumor mixto o adenoma pleomórfico se denomina así porque, bueno, tiene una mixtura de tejidos, ¿no? Pero estas se originan de un solo tipo, tienen un solo tipo epitelial. Algunos procesos que ya escuchamos ayer a los expositores en práctica, ¿no? De que existe pues, una metaplasia. Y entonces estas células epiteliales sufren una metaplasia, sintetizan un estroma, y ese estroma pues, varía, ¿no? Puede ser un misoide, condroide, osteoide, fibroso, etc. Esa mixtura de tejidos en el adenoma pleomórfico se presenta, formando parte de esta. Y como toda neoplasia, este crecimiento, esta proliferación poco a poco va a ir desplazando, ¿no? Y va a ir reemplazando al tejido glandular. Otra neoplasia que lógicamente es menos frecuente que el adenoma pleomórfico es el llamado comúnmente tumor de Warthin o cistadenoma papilar linfomatoso. Cistadenoma papilar linfomatoso. El nombre prácticamente describe la característica de esta neoplasia. Cista, quiste. O sea, son presentaciones quiste. Cistadenoma, glándula celular. Proliferaciones quísticas en glándulas celulares. Papilar, que tiene papilas, y vamos a ver, en la parte histológica hay una formación de papilas, que son quistes con papilas, o un epitelio plenamente secretor. Linfomatoso, ¿qué hay? Proliferación de tejido linfático. Entonces ahora vamos a ver, ¿no? Que el tumor básicamente está formado por estos quistes y tejido linfático, ordenados en nódulos, en folículos linfáticos. Todo eso va a reemplazar. Y claro, esas características también de alguna manera van a estar correlacionadas con su manifestación clínica. Porque ya mencionamos un poco adelantando el adenoma pleomórfico por su naturaleza histológica, ¿no? Por tener tejido condroide, osteoide, fibroso, más bien es, digamos, a la palpación un poco más resistente. No digamos duro, pero por lo menos es resistente. En el caso del cistadenoma papilar linfomatoso, siendo quístico, o sea, tiene quiste, y todo quiste tiene una luz con líquido, lógicamente secretorio, pues entonces es un poco más blando y fluctuante. Esta es la característica del clínico, que puede ser. Claro que ya ustedes saben que el gol estándar para el diagnóstico definitivo de lesiones proliferativas, sean benignas o malignas, inclusive hiperplasias, es la biopsia. La biopsia no se tiene porque es la regla. ¿Bien? Y claro, hay el adenoma de células basales, o adenoma monomorfo y onocostoma, o adenoma oxifílico, pero que nosotros no vamos a describir, eso solamente la mención para ejemplos de que ustedes pues, conozcan que no solamente son el adenoma pleomórfico y el cistadenoma papilar linfomatoso. Bueno, entonces vamos a, digamos, un poco ya repetir lo que ya el día de ayer, ¿no es cierto? Pero rápidamente creo que es importante mencionar que el adenoma pleomórfico, como dato importante, podemos decir que es el tumor más frecuente, el tumor benigno más frecuente en la neoplasia. Inclusive, no solamente el tumor benigno más frecuente, ¿no? Diría que es el tumor, o sea, la neoplasia, tanto, digamos, entre benigno y maligno, la neoplasia más frecuente en la neoplasia. Ese es un dato importante, ¿no? Y nosotros vamos a, por supuesto, que encontrar seguramente dentro de nuestra práctica
una, digamos, alguna cantidad de casos seguramente de este tipo. ¿Dónde está localizado? ¿A qué glándulas afecta? Nosotros tenemos glándulas salivales mayores, parótidas, submandibular, sublinguales y glándulas salivales menores. De las glándulas salivales mayores, la más afectada es la glándula parótida. Son las glándulas. Y hemos visto el día de ayer en las láminas, ¿no? Inclusive que hay restos en la biopsia, hemos visto restos de ácidos serosos o células adiposas correspondientes a glándula. Y de las glándulas salivales menores, pues las glándulas parótidas, sí. Pero dijo que la diploma traumático afecta a las glándulas parótidas. Lo que quiero decir es de que como nosotros tenemos glándulas salivales mayores, parótidas, submandibular, sublinguales, en las mayores afectan más a parótidas y en las menores, ustedes saben que en las menores hay una gran cantidad de glándulas salivales, afecta a las glándulas parótidas, que son de naturaleza mucosa. Es rarísimo, por ejemplo, esta glándula de Von Ebner tiene naturaleza serosa, a pesar de que la parótida es de naturaleza serosa, pero más se ha visto en parótidas. Como podemos ver, ¿no? en la imagen, siempre es unilateral. Claro, ya sería pues una coincidencia fatal de que sea bilateral, porque realmente esta proliferación es uni, igual tenemos. La característica, digamos, clínica, que tenemos, como se dice, escribiendo, la característica clínica es evidente, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues desde el punto de vista clínico, aparte de ser una tumoración, ¿no es cierto? O sea, una proliferación tumoral, pues su crecimiento es un poco lento, como todas las neoplasias no manifiesta dolor al inicio, es un crecimiento indoloro. Sus bordes, usualmente sus márgenes, ¿no es cierto?, no están bien delimitados, como toda neoplasia. No tiene límites precisos. Ya ustedes saben, ¿por qué? Por la característica, digamos, de una proliferación, ¿cierto? Y que esta proliferación, a diferencia de otras neoplasias benignas, no tiene una cápsula verdadera. Más bien es una pseudocápsula. Y esta proliferación tiene formas de penetrar, etcétera, pues, ¿no? En la parte de los bordes. Sin que esto signifique que sea una infiltración. O sea, esta no infiltra, pero sus bordes no son bien delimitados. No es una neoplasia maligna. No tiene cápsula. No tiene cápsula. Más bien tiene una pseudocápsula, que además es tejido conectivo fibroso, similar a la. Y tiene la forma, digamos, nodular. A veces pueden ser, digamos, varios nódulos, ¿cierto? Pero siempre su superficie es lisa. Miren, y una de las características de las proliferaciones, de estas proliferaciones, aparte que ustedes pueden observar aquí, por ejemplo, en el paladar, si esta fuese una neoplasia maligna, hace rato que esta hubiese ulcerado, si hubiese ulcerado. Claro, por acá, la posibilidad de ulceración será de repente luego de un tiempo, por ejemplo, del roce con los alimentos, con los dientes, con la acción mecánica. Pero la ulceración de neoplasias malignas se debe al mismo proceso fisiopatológico de la neoplasia. Al avance, a la proliferación, a ese establecimiento de esa competencia por el oxígeno, por los metabolismos de las células de la planta, y que al no ser suficientes entran en un proceso de apoptosis, y por eso se generan las neoplasias malignas, más bien sí ellas van a presentar úlceras. ¿Para qué? Pues digamos una superficie
pompas de jabón, canal de abejas, en mixoma, una raqueta de tenis, diferentes nombres. ¿Por qué? Porque tiene esa apariencia a la imagen. Bien, y desde el punto de vista histológico, pues el día de ayer también ya lo hemos visto. Histológicamente, la clase presenta, digamos, un patrón, ¿cierto?, donde hay una mixtura. Y el día de ayer hemos podido describir la cantidad aquí. Por eso se llama pleomórfico, ¿no? Y como alguien en la exposición decía, no es un pleomorfismo celular, porque el pleomorfismo celular también es una característica de los cánceres. O sea, en los cánceres sí vamos a observar diferentes formas y tamaños celulares. Es la anaplasia o la displasia. Lo que observamos aquí más bien es un pleomorfismo tisular. O sea, varias formas de tejidos. Pero esos tejidos no son normales. Esos tejidos son patológicos. Claro, porque hay tejido mixoide, tejido condroide, tejido ostoide, tejido fibroso, tejido epitelial proliferativo, etc. ¿No ves por el patológico? Sí. Pero el tejido fibroso que no es algo normal. No, lo que pasa es de que, acá ya hemos dicho de que el cartílago, por ejemplo, tiene cierto parecido con el cartílago normal, ese cartílago. ¿Okay? Pero en la medida que hay tejido fibroso, que tiene parecido también con el tejido fibroso normal. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos tejidos que están aquí y el tejido normal? Eso salta, pues, ¿no es cierto?, por su propio peso. Este es un tejido patológico. Histológicamente puede tener cierto parecido, como cuando explicábamos en la mesa, decíamos, ¿no? A ver, aquí es un osteoide, no es un osteoide. Es parecido a, pero no es. Además tiene características de inmadurez, no es un tejido maduro. Desde el punto de vista histológico, fisiológico del hueso, por ejemplo, que nosotros tenemos, pues pasa por un proceso hasta su maduración. Ese hueso no es. Y es un hueso además, o un cartílago además, o un tejido fibroso además, que puede tener una estructuración, pues, o una arquitectura anormal. No está bien estructurado. Claro que nosotros la podemos observar parecido, similar, pero no es. Es un tejido de teatro. Además, ese tejido fibroso, ese hueso, está viniendo de un origen, digamos, epitelial, ¿no es cierto?, que no tiene que ver. O sea, el hueso, ¿de dónde se origina? Del mesodermo. Pero aquí, ¿de dónde está originando? Por un cambio de la plastica. Bien, y entonces aquí observamos nosotros rezagos de la glándula. Es cierto, ¿no? El tejido patológico va creciendo, va desplazando, va presionando el tejido normal, ¿no? Y entonces, el hecho de que existe una fuerza mecánica sobre una célula, sobre un tejido, ¿qué cosa provoca en esa célula, en ese tejido? ¿Por qué es bonito? Una de las causas de la atrofia es la presión mecánica. Porque la presión mecánica lo que va a hacer es presionar a los vasos sanguíneos. Y al presionar los vasos sanguíneos va a colapsar y va a pasar menos sangre, hay menos oxígeno. Cuando hay menos estímulos negativos, ¿qué cosa genera? Entonces poco a poco va a ir desapareciendo la glándula por esa presión. No porque se esté infiltrando, acá no hay infiltración. No hay. Aquí puede haber entrada, ¿no es cierto?, de este tejido proliferativo, entrada porque no hay una cápsula, porque esto parece una cápsula, no es una cápsula. Puede ingresar, porque de repente pues,
yo voy a hacer un ejemplo un poquito exagerado. Vamos a imaginar que nosotros somos el tumor, comenzamos a respirar, los límites son la pared. Pero ¿por dónde va a salir la concentración? Seguramente hay que cerrar la puerta, vamos a salir por ahí, porque hay una resistencia. ¿O no? No va a poder salir ninguna manera. Entonces, generan por ahí a manera de unas, entre comillas, proliferaciones. No se infiltran. No hay, eso no es infiltración. Porque infiltración, ¿qué cosa es? Infiltración es que una célula, ¿no?, active mecanismos enzimáticos, se encuentra aquí, destruya esto, traspase, pase para allá. Eso es una infiltración. Y eso no hay ahí. ¿Dónde existe eso? En las neoplasias. ¿Por qué? Porque la célula maligna adquiere esas capacidades. Por eso, pues, en algún momento hemos dicho, no, las células del cáncer las células cancerígenas son, pues, voy a utilizar este término, son unas desgraciadas. Por eso nosotros somos unos desgraciados. ¿Qué hacen todo eso? Que no se molesten los chicos, que veo desgraciados, ¿por qué? Porque son desgraciados. ¿Y por qué son así? Los cambios. Todo depende. O sea, imagínense, ¿no?, que adquieren capacidad, miren, las células malignas, adquieren capacidad para qué. Miren, por ejemplo, en el epitelio, vamos a imaginar, y estamos hablando justamente de neoplasias celulares. Las células normales están destinadas genéticamente, fisiológicamente, en los epitelios a vivir unidos. Porque se unen a través de la expulsión, así, a vivir unidos, a la raíz. Cuando se produce la transformación maligna, estas células se sueltan. En condiciones normales, si se desprende, debería de activar su apoptosis. Claro, porque siempre tiene que vivir unido. Se desprende, activa su apoptosis, eso es su condición normal. Pero como ha sufrido la transformación maligna, cambiado su componente genético, ya tiene otro comportamiento, no le interesa. Y además adquiere movimiento, y además adquiere capacidad de traspasar estructuras. Comienza a sintetizar, por ejemplo, enzimas como la genasa, que luego va a traspasar, metaloproteinasa, es decir, capacidad para ingresar a un vaso sanguíneo, un vaso linfático, y trasladarse a través de las diferentes órganos. Todo eso que cosa creen que es respuesta a un cambio importante. Si esa célula se ha transformado. Y una célula tiene ese comportamiento, la otra célula puede tener el mismo comportamiento, pero más acentuado, menos, qué sé yo. Por eso es que el control es difícil de hacer, es difícil de lograr. Por eso el cáncer no se cura. El cáncer, a corto, a mediano, a largo plazo, mata por el peligro y el riesgo de la vida. Y eso ocurre también. Pero entonces así, no es entonces una infiltración, sino más bien una penetración, ¿no es cierto?, del tejido proliferante en las, digamos, estructuras periféricas de la. Entonces, ese es el adenoma pneumónico. Y en otra, digamos, neoplasia benigna, menos frecuente que el tumor mixto es el tumor de Warthin o Warthin, o llamado también cista adenoma papillar linfomatoso, o adenolinfoma también se llama, adenolinfoma o cista, este es el término que le da toda la descripción. Y vamos a describir las características de ello. Ahí está, miren, digamos, la localización más frecuente, y claro, uno diría, no, pero ¿qué tendrá con la glándula las parodias para que se salen todas las neoplasias benignas, ¿no?, y hasta a veces malignas de la parodia? Sería bonito, por ejemplo, hacer un estudio, donde todo es simplemente un comparativo, nada más de lo que pasa.
Y entonces, como no hay capacidad de infiltración, simplemente desplaza a los tejidos. Y uno de los parámetros anatómicos de importancia aquí es el nervio facial. No hay afectación facial del nervio facial directo. Claro. Nosotros vamos a ver ahora el cáncer sí infiltra el tejido nervioso. Pero acá no, acá simplemente es desplazamiento. Y es una tumoración, como ustedes pueden observar, también se puede presentar unilateralmente, ¿verdad? A diferencia del adenoma pleomórfico aquí, ¿no? Es más bien blando y fluctuante. ¿Por qué? Porque aquí hay un contenido quístico. Ahora, desde el punto de vista clínico, así como observamos ahí, ¿no es cierto? Afecta parótico, de porcentaje, como cualquier otra neoplasia benigna, de crecimiento lento, no doloroso, blanda y ligeramente fluctuante, para hacer la diferencia con el adenoma pleomórfico. Esas son las características que nosotros tenemos que reconocer. Y claro, el diagnóstico definitivo nosotros lo realizamos a través de una biopsia. Y miren, la biopsia, por eso está en dos estadios. La biopsia nosotros nos va a, digamos, manifestar la característica del bien. ¿Qué observamos? Bien, espacios. Espacios quísticos, como contienen todos los espacios quísticos. Rodeados de un epitelio, ¿no? Un epitelio que puede ser certificado, ¿no? Aceite de cobre. Un epitelio. Y miren, entre los quistes, ¿qué observamos? Nódulos, gran cantidad de linfocitos. O sea, si vuelta formado por estos quistes. ¿Y por qué es papilar? Porque miren, este quiste presenta estos crecimientos, miren, estas papilas. Por ejemplo, acá hay otro quiste que viene acá crecimiento de papilas. Por eso se denomina cistadenoma papilar linfo. Cista de quiste. Adenoma, porque lógicamente es tumor de glándula. Papilar por las papilas y linfomatoso por el tejido. Ese es el tumor. Bien, entonces les había dicho de que esas son las dos neoplasias que vamos a describir en la femenina y vamos a pasar a las neoplasias malignas. Las neoplasias malignas, pues tienen también una clasificación. Porque las dos más frecuentes, como les decía, son el carcinoma mucoepidermoide, que es el más frecuente de todas, y en segundo lugar, el llamado cilindroma o cistadenoma, digamos, es un carcinoma que también tiene una presentación quística. O sea, el cilindroma es un nombre que muchas veces ya no se está utilizando. ¿Por qué? Porque las proliferaciones, ¿no?, de uno de los patrones es en forma de cilindros, las proliferaciones epiteliales en forma de cilindros. Y por eso se le llamó cilindroma. Pero ahora vamos a ver que existen tres patrones de este patrón. Y el patrón más común es el patrón quístico. El patrón criboso. Entonces, de ahí también, digamos que el nombre ya está dejando de llamarse cilindroma para denominarse carcinoma adenoide quístico o carcinoma adenoide quístico. Pero el más frecuente de los cánceres es el carcinoma mucoepidermoide. ¿Cuáles son las características del carcinoma
carcinoma mucoepiemoide, siendo este el más frecuente, tanto para glándulas salivales mayores como para glándulas salivales menores. La localización más frecuente de este cáncer es el paladar. Por eso es de que cuando ustedes observan alguna lesión del paladar de curso rápido, ¿no?, de evolución rápida, ulcerativa, de bordes difusos, o sea, como cualquier otra neoplasia, de bordes difusos, fijo, indurado, fijo. Ustedes saben, ¿no? ¿Por qué las neoplasias son fijas? ¿Por qué son fijas? ¿Por qué se adhieren a planos profundos? Por la infiltración. Entonces aquí podemos observar esas características. Bordes difusos. Si nosotros presionamos, está indurado, no se mueve y úlcera. Desde el punto de vista clínico, la sospecha es de un cáncer, en este caso un proteína. Pero ¿quién lo va a definir eso? Nuevamente, la biopsia. Ahora, como ustedes pueden observar, ¿no es cierto?, la presentación más frecuente en este caso es el paladar, pero lógicamente cualquier otra glándula también puede afectar. A diferencia, miren, de los cánceres en general, porque los cánceres en general, ¿qué crecimiento tienen? Usualmente es un crecimiento rápido, agresivo. Ese más bien tiene un crecimiento lento. Pero sí, la diferencia con, por ejemplo, una neoplasia benigna, la sintomatología es ulcerativa, como les decía, bordes difusos e indurados. Y es una de las neoplasias más comunes, inclusive en niños. Lo que no es una contradicción, porque normalmente las neoplasias, de acuerdo a la población etaria, ¿a quiénes afectan más? A los adultos, a partir de los 40 años, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque los factores carcinogénicos, pues, son factores acumulativos, y estos se acumulan y generan una transformación maligna a esa edad. Aunque ahora, digamos, está bajando un poco la edad, pero en realidad esta se presenta inclusive con más frecuencia en niños, con esas características que les ponemos. Ahora, desde el punto de vista histológico, la histología, en primer lugar quiero decirles que hay varias gradaciones. Recuerden ustedes de que los cánceres, desde el punto de vista histológico, se pueden gradar. Pueden dividir en grados. Y generalmente los grados son, pues, no, por decir, indiferenciación, moderadamente diferenciados o totalmente o bien diferenciados. Por ejemplo, cuando hemos visto el carcinoma de pieroide, hemos visto cánceres bien diferenciados, buen pronóstico. Cánceres moderadamente diferenciados, pronóstico. Indiferenciados, el pronóstico es malo, no por reservado. También hay grados de acuerdo a la penetración, al tejido. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, de acuerdo a cómo van penetrando los tejidos. Porque se supone de que grado 1, por decir in situ, pues no hay invasión. Si no hay invasión, la probabilidad de metástasis es baja o nula. Y a medida que van penetrando, la posibilidad de metástasis va a aumentar. Entonces, el pronóstico de 1 a 4, ¿no? 1 será pues buen pronóstico, 4 será mal pronóstico. Y así. Entonces, de igual manera, aquí también hay una gradación. Hay carcinoma mucoepiemoide de bajo grado, o sea, de bajo grado de indiferenciación. O sea, en otras palabras, esto es como si fuese bien diferenciado. De grado intermedio es como si fuese moderadamente diferenciado. Y de alto grado de indiferenciación, ¿cierto? Bien indiferenciado, quiere decir que el pronóstico va de más, es decir, buen pronóstico, digamos, intermedio y pronóstico
humanos. Pero esto en realidad depende de qué? Depende de su disposición histórica. Y yo diga que es de alto grado o de bajo grado, depende de su disposición histórica. Entonces vamos a ver un poco para que ustedes puedan, ¿no? Más o menos. Bueno, ya. Vamos a. O podemos, creo que utilizar la pizarra, no tengo utilizado la pizarra acá, pero bueno, después les explico, ¿no? No vamos a depender de esto. Vamos a volver a la metodología de antaño, cuando el doctor Saúl Reyes era mi profesor. Ellos venían solamente con tizas de colores, ¿no? Y ellos hacían cirugía, etcétera. No, y esto. Entonces vamos a yo les voy a explicar. En realidad nosotros como se está utilizando la pizarra. No es utilizada para la pizarra. A ver. Pizarra, ¿no? Ya está. Todo se aprende. ¿Quieres cargar el código archivo? No. Y listo, acá está nuestra pizarra. Bolígrafo, ya rojito. Ya, acá vamos a utilizar. Perfecto. Entonces, digamos, histológicamente les había dicho de bajo grado, de grado vamos a poner intermedio, así, ¿no? Y de alto grado. Esto quiere decir, o sea, de bajo grado de indiferenciación, ¿no? Pero vamos a ver, esto es más o menos como si fuese bien diferenciado. Moderadamente diferenciado. Y indiferenciado. Un poquito para que ustedes recuerden, ¿ya? Si fuese carcinoma epidemológico, sería de que estas células se van a parecer a la normal. Moderadamente diferenciado, bueno, más o menos se parece. Indiferenciado no se parece en nada. Totalmente, pero no, eso más o menos. Por eso les decía, buen pronóstico y mal pronóstico. En el caso del carcinoma mucoepidermoide, la presencia de células o de estructuras quísticas secretorias mucosas es lo que va a marcar en primer lugar la diferenciación. Cuanto más cantidad de estructuras, cuanto mayor cantidad de estructuras mucosas o de estructuras quísticas, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver por acá un paso así, podemos observar células secretorias. Estas estructuras, ¿no? Secretorias. Y vamos a observar baja cantidad de células indiferenciadas. Esto quiere decir de bajo grado. Pronóstico, bueno. Número 2, de grado intermedio. Quiere decir de que la cantidad de estructuras quísticas es similar a la cantidad de células indiferenciadas. Como quien dice, cantidad de estructuras quísticas de células secretorias más o menos similar a la cantidad de células indiferenciadas. Y de alto grado quiere decir que o no existen estas, pero sí gran cantidad de células indiferenciadas. ¿Ok? Puramente indiferenciadas. No sé si acá ya parece que vamos a regresar. Volver. Y volver. Analizar. Bien. Este es de bajo grado. Estructuras quísticas, secretorias. Pocas células indiferenciadas. Y miren, este es de alto grado de indiferenciación. Miren las células pleomórficas, atípicas, hipercromáticas. Este es pronóstico bueno, pronóstico.
Bien. Dígame. Las mucosas son las que secretan y secretan ese contenido mucinoso, mucoso que forma el quiste. Exacto, es bien interesante. Mejor. Cuando encuentres más de eso, bueno. Cuando eso no encuentres, ¿qué vas a encontrar? Solo ceros indiferenciales. Claro. Y finalmente, el famoso cilindroma o carcinoma adenoide-quístico, que además es motivo de la exposición de hoy. Entonces solamente voy a mencionar las partes más importantes y hoy día en la práctica vamos a escuchar a los expositores, seguramente cómo nos van a hablar sobre esta. Se denomina así, les había dicho cilindroma, ¿por qué? Porque antiguamente pensaban que las proliferaciones celulares tenían forma de cilindro, entonces le llaman cilindroma. Y además el nombre en realidad no le da pues, la característica de ser una neoplasia maligna, porque cilindroma, es benigno. Pero aquí sí, ¿no? En el segundo, carcinoma adenoide de glándula quística. ¿Y por qué quístico? Porque en realidad no solamente hay la presentación quística o filiforme, esa es la más común. Hay también otros dos patrones, pero esta es la más frecuente. Por eso se denomina. Bien, entonces, ¿dónde está localizada de igual manera? Miren, para las neoplasias benignas y malignas, parótidas y glándulas. Y miren acá, semejante al carcinoma bucoepitelioide que hemos visto. Seguramente será bordes difusos, indurados, fijos, ulcerativos. Esa es la característica. Es una neoplasia que crezca rápidamente, duro, de bordes indurados, difusos, ulcerativo, es una patología sospechosa, ¿no? Altamente sospechosa. Y si es en el paladar, bueno, la clínica ya la hemos mencionado, ¿no? Hay dolor en todas las neoplasias, básicamente ulcerativa, bordes difusos y una característica así, que en realidad no es una característica, pues, digamos, clínica, también la característica clínica sería el dolor, ¿no? Y si es un nervio afectado, digamos, motor, puede provocar parálisis. Y si es un nervio sensitivo, puede provocar parestesia. ¿Por qué? Porque va a haber una afectación nerviosa. O sea, esto infiltra, no solamente rodean el rango nervioso, sino que infiltra. Y es más, ¿no? Las metástasis de los carcinomas, o sea, la diseminación a distancia de los carcinomas, ¿a través de qué vía es? La vía linfática, ¿no? ¿Correcto? En el caso de los carcinomas adenoides quísticos, además de la linfática, es la vía peridural, o sea, utiliza también nervios para diseminar. ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad de infiltración. Metástasis. Y bueno, y desde el punto de vista histológico, les había dicho que existen tres patrones: el cribiforme o criboso o quístico, ¿no? Semejante a queso. Ahora lo vamos a ver. Después vamos a ver. El tubular, nuevamente, no sé qué pasa con la. Vamos a la pizarrita. Bien. Toda neoplasia tiene parénquima y estroma. Generalmente el estroma, generalmente quiero decir que es fibroso. Generalmente. Puede ser laxo, puede ser mucinoso, pero generalmente es fibroso.
voy a dibujar el estómago. O sea, generalmente son fibras colágeno, fibras con vasos sanguíneos, etc. Ese es el estrógeno. ¿Qué le confiere el estrógeno al tumor? Sostén, protección, nutrición, etc. Y el parénquima es el tejido, o es la parte, digamos, de la neoplasia, que en este caso va a estar formando unas estructuras así. Estas células son células indiferenciadas, que no se están formando estructuras quísticas. Todas estas que estoy dibujando son células indiferenciadas, diferente tamaño, diferente forma, son células infiltrativas. ¿Pero qué tienen? Una apariencia quística, semejante al queso. Ese es el patrón limoso. Cuando estas células proliferan en forma de estructuras así cilíndricas, así como cilindros, algunos quistecitos podemos observar por acá, pero básicamente sí, es el patrón tubular. El patrón criboso, patrón tubular, y el tercer patrón es el patrón basaloide. ¿En qué consiste el patrón basaloide? Inclusive vamos a poner el color, a ver un color, más color, azul. Miren, vamos a observar nosotros estructuras así como tubos también, pero formadas por células indiferenciadas, sin patrón quístico. Acá está la célula indiferenciada. ¿Por qué se dice patrón basaloide? ¿Cuál es la característica del patrón basaloide? Y así, ¿eh? Ese es el patrón basaloide. Con una característica, digamos, de coloración bien ilusionada, proliferación de células químicas. ¿Por qué basaloide? ¿Saben por qué basaloide? Porque recuerden ustedes de que ¿cuál es el origen de esta neoplasia? ¿Cuál es el origen? Es el epitelio glandular. Entonces, si nosotros vemos el epitelio, vamos a ver el epitelio glandular. El epitelio glandular, y todo el epitelio, ustedes saben, por más simple que sea, todo el epitelio tiene células maduras y células basales. O sea, células que tienen la capacidad de proliferar. ¿Por qué? Porque las células epiteliales están en un continuo recambio. O sea, estas células tienen tiempo de vida, entra la apoptosis y esta célula puede ser la basal, se divide en dos para que la reemplace. Esta es la célula basal. Las células basaloides son células hematocritas mitóticas, que proliferan. Entonces, estas células que acá están proliferantes se parecen a estas células. Por eso se llaman no células basales, sino células basales. Con una actividad proliferativa. Este patrón es el más común, este es el menos común y desde el punto de vista de su agresividad, de su posibilidad de metástasis, etc., esta es la más metastásica. Esta es la menos, perdón, al revés. Esta es la más metastásica, esta es la menos, y lógicamente esta ya no tiene, digamos, capacidad de ¿ya? Bien. Esta tiene una posibilidad, digamos, disminuida, y desde el punto de vista del pronóstico, ¿quién tendrá mejor pronóstico? Este.
¿Quién tendrá el peor pronóstico? Entonces, esas son las características del carcinoma adenoide. Por eso estamos pensando. Les decía que esta es la última diferencias entre tumores malignos y benignos de la glándula de las salinas. Acá está una de las claves que ustedes pueden, creo yo, poder un poco recordar siempre esto para poder diferenciar una neoplasia benigna, ¿no?, de una maligna. Pero digamos que tampoco no son características exclusivas. Por ejemplo, hemos visto que algunas neoplasias malignas tienen crecimiento lento, porque realmente las benignas son de crecimiento lento, son móviles, son depresibles, no presentan sintomatología, no hay discus, no hay ulceración, no hay parálisis, poco residuales, no metastasis. Estas son características de neoplasias benignas. Como cualquier otra neoplasia benigna, ¿no?, inclusive en otras. Y en el caso de las neoplasias malignas, el crecimiento rápido es fijo, duro, doloroso, provoca discus, etcétera, produce parálisis facial y es metas. ¿Ya? Sí. Es que las malignas son de crecimiento rápido, como cualquier país decía que era crecimiento lento en cuanto a la. Sí, lo que pasa es que son, les he dicho, son características generales, pero no siempre se cumplen. No siempre. Muy bien, listo. Listo, chicos, muchísimas gracias. Disculpe, doctora Cheín. Chicos, solo para terminar, ya como esta es la última